Son las 8:04 de la mañana, estamos en vivo. Esto es Buenos Días por BPI TV. A esta hora recibimos al coordinador de comunicación de la Organización Internacional para las Migraciones en México, Alberto Cabezas, para profundizar el tema sobre la situación de los migrantes que perdieron la vida en este lamentable incendio ocurrido en Ciudad Juárez. Buenos días, señor Alberto. Gracias por compartir con nosotros. Bienvenido. Buenos días, Marjorie. Saludos a ti y a tu audiencia. ¿Cuál es la información que manejan sobre este lamentable caso en México? Bueno, pues fue un día muy intenso ayer. Estamos muy pendientes de lo que ha pasado porque es una tragedia lo que sucedió. Lo primero que hicimos fue lamentarlo. No nada más la Organización Internacional para las Migraciones, a la que represento, sino todo el sistema prácticamente de Naciones Unidas en México, ¿no? No es, eh, no es para nada normal ver que mueren 40 personas que estaban custodiadas por las autoridades migratorias mexicanas, y entonces pues está el momento de empezar a preguntarse por qué estaban ahí, en qué condiciones estaban y todo eso, ¿no? Entonces celebramos desde luego que haya una investigación en curso y esperamos que sea lo más exhaustiva posible para saber qué pasó y si hay quiénes son los responsables de esta terrible situación que se dio. Y a las familias les hemos expresado desde ayer nuestra solidaridad y ojalá y estamos pues lamentando lo que sucedió. Habláramos un poco sobre diferentes interrogantes que hay tras este Ujú. hecho lamentable. Por un lado, Sí, se habló de que habían 39 personas muertas, luego se dijo que 40. Amanecimos sí, hoy con la información de que son 37. También este video que compartió un reconocido sí, periodista en México que fue sí. bajo la autentificación del ministro del Interior de México. Quisiera que nos hablara un poco, ¿no contradice esto la información que dio en una conferencia de prensa en vivo el presidente de México? Sí, bueno, hay que entender que lo que ha ocurrido, o sea, la información está llegando pues de distintas fuentes oficiales, hay que atenderla, hay que revisarla. Eh, no es momento de especular, sí de estar muy atentos y de pedir el máximo rigor en la información que tenemos. En principio, pues ya se han revelado nombres y nacionalidades de las personas que estaban ahí retenidas y se han dado algunas versiones, pero lo que queremos realmente es la información clara y precisa pues sí, de lo que pasó y de por qué estaban estas personas en esa situación, ¿no? Normalmente hay un compromiso internacional que estamos sacando a relucir estos días porque está expresado en el Pacto Mundial para la Migración. Es un acuerdo internacional que se firma por muchos países en 2018 y en su objetivo 13 dice que no puede haber, que cualquier detención en el contexto migratorio internacional debe cumplir con las garantías procesales, no ser arbitraria, basarse en la ley, la necesidad, la proporcionalidad y la evaluación individual y estar a cargo de funcionarios autorizados. Tienen que durar lo menos posible. Quiere decir, y esta es la posición que tenemos en la OIM, quiere decir que si bien hay detención migratoria en México, esta debe ser lo más corta posible y debe ser el último recurso. Entonces, queremos llevar ahí la conversación a que no es lo que debe, o sea, no es lo habitual que haya arrestos de personas migrantes, detenciones en este tipo de centros, sino que debe intentar articularse, que haya alternativas para estas personas que quizá en algunos casos no tienen los documentos adecuados, y eso es una falta administrativa, pero en absoluto son personas que puedan equipararse con delincuentes y estar privadas de libertad, como sucedía en este lugar donde ocurrió el siniestro. ¿Cuál es la situación actual de los albergues y de los centros de Sí, reclusión en México? Porque se habla de sí, hacinamiento, de que había más sí. personas de lo que estipula la ley. Sí, estamos hablando de albergues en este momento, es tu pregunta, no de centros de detención. Los albergues en México son instituciones, entidades que dependen en ocasiones de las autoridades mexicanas, son albergues
cuyo responsable es el gobierno. Por ejemplo, los centros de integración para el migrante, hay uno en Ciudad Juárez, hay otro en Tijuana, hay otro en Matamoros. Son centros muy grandes, dependen del gobierno federal. Pero luego tienes una mayoría, diría yo, de albergues que son instituciones mucho más pequeñas, con carencias diversas, pero también con virtudes, muchísimas. Sobre todo destacaría el personal el personal que trabaja en ellas, que a veces dependen de iglesias, de organizaciones no gubernamentales, de distintos grupos sociales que durante años han estado ayudando a las personas migrantes. Dependiendo del lugar de México al que miremos, estaremos ante un albergue diferente. Y la OIM trabaja con más de 100 de estos albergues, no basándonos en quién los lleva, sino más bien basándonos en el servicio que prestan a las personas. Es cierto lo que dices, hay momentos en que estos albergues trabajan por encima de su capacidad y hay otros en que no, en que tienen, digamos, 200 lugares y tienen ocupados 130, 140, pero hay veces que esos 200 lugares que tienen se convierten en 300 y alimentan a 300 personas durante unos días o durante muchos días o semanas, ¿no? Entonces, nuestra labor como organización de Naciones Unidas ha sido apoyar a estos albergues y casas del migrante. Lo hemos hecho con infraestructura, lo hacemos diariamente con información a través de pantallas informativas localizadas en ellos y tratamos ahí de que las personas conozcan qué servicios hay en la ciudad donde se encuentran y qué opciones de regularización tienen y que tomen algunos cuidados, que tomen algunas medidas, por ejemplo, para prevenir extorsión, fraude, para no ponerse en riesgo. Lo hicimos muy intensamente durante la pandemia por COVID y lo seguimos haciendo cada día desde la OIM. Señor Alberto, sabemos que la investigación está en curso. El fin del programa es un fin orientador e informativo. Sí. Para poner en contexto a la audiencia que nos está viendo, quisiera que nos hablara un poco acerca de los protocolos de seguridad en este centro de migración específicamente en Ciudad Juárez. Algunos Sí. testigos señalan que les quitan todas sus pertenencias. Quisiera que nos hablara de si es factible que ellos pudieran iniciar este incendio y por qué no se ve la actuación de los cuerpos de seguridad. Sí, muchas gracias por la pregunta. No quiero especular, pero eso que comentas es lo que es información oficial que nos han proporcionado las autoridades. Y es una de las posibilidades, es decir, no estoy yo aquí para contradecir esa información. Lo que sí te puedo decir es que los centros de detención de personas migrantes deben tener unos estándares mínimos, hay unos estándares que se deben cumplir y desde luego las personas migrantes, partamos de ahí, no deben estar recluidas, no deben estar privadas de libertad. Esa es nuestra posición. Nosotros tenemos un trabajo, sí hacemos desde hace tiempo, tenemos un convenio con el Instituto Nacional de Migración y hacemos visitas a algunos centros de detención en México. También estábamos en y realizábamos visitas, pero no para revisar las condiciones de habitabilidad o de seguridad de estos espacios. Eso no lo hacemos, ni para comprobar el estado de las infraestructuras. Lo que sí hacíamos y hacemos en ese y en otros lugares es entrar a hablar con las personas que están ahí, a identificar casos en los que, por ejemplo, por vínculos familiares hay una persona privada de libertad, una persona migrante, pero que tiene familiares en México y que no debe estar recluida. En ese caso, apuntamos ese hecho a las autoridades, identificamos el caso y pedimos que salga, que sea atendida esa situación. Y la ley también marca, por ejemplo, en México, que quienes han sido víctimas de delitos graves no pueden estar recluidos. Entonces, el trabajo es, digamos, caso por caso de visitas para hablar con las personas, para identificar sus casos y en algunos de ellos sí se puede ayudar a esa persona a dejar ese lugar donde se encuentra privado de libertad. Ese es el trabajo que hacemos. No te puedo dar un panorama amplio de cómo están las condiciones de seguridad. Eso es la autoridad la que lo debe decir, la autoridad que es responsable de ese espacio, pero ese es el trabajo que nosotros hacemos. Y hay otras organizaciones que sí hacen visitas también con otros fines. El nuestro es ese, es identificar casos de personas que no deben estar privadas de libertad, llevarlos ante la autoridad y tratar de que sean atendidos y facilitada su salida. Valoramos mucho esta información. Gracias por compartir con la audiencia
justamente lo que manejan sobre este caso de manera oficial. Feliz día para usted, señor Alberto. Muchas gracias, Marjorie, y gracias a ti y a tu audiencia. Estábamos conversando con Alberto Cabezas sobre esta situación tras el incendio lamentable registrado en Ciudad Juárez, donde fallecieron varias personas de diferentes nacionalidades, entre ellas 13 venezolanos. Hacemos a esta hora una breve pausa, ustedes no se aparten. Al regreso mucho más de Buenos Días por BPI TV.